persona que voy a que hagas. Vamos. Bueno, pues hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Omar Quintero, R2 de terapia intensiva. Mi rama pues es anestesiología y el tema que me tocó desarrollar el día de hoy pues es estatus epiléptico. El estatus epiléptico pues sí es un tema bastante amplio. Traté de abordarlo, se puede abordar desde la parte de neuroimagen, diagnóstico, tratamiento en embarazadas, en niños, pero bueno, le vamos a dar un enfoque pues aquí en la UCI, ¿no? Vamos a comenzar. La agenda, los puntos que vamos a tocar, pues a grosso modo es introducción, epidemiología, definiciones y conceptos, etiología, fisiopatología, clasificación, abordaje diagnóstico, tratamiento, pronóstico y conclusiones a título personal. Vamos a comenzar con un poco de historia. Pues bueno, en 1867 se usó por primera vez el término, más no la definición de estatus epiléptico. Posteriormente, en 1904, los doctores Clark y Prompt hablan de coma y fatiga en el estatus epiléptico que se presentaba en ciertos pacientes. Y ya en 1940, pues los doctores Skinner y Wilson establecen que es la forma más severa de las crisis convulsivas que puede llegar a presentar un paciente. Ya lo más interesante surge a partir de 1962, cuando ya se unifican criterios y se establece por primera vez lo que es la definición conceptual y operacional de lo que es el estatus epiléptico, y por lo tanto, pues bueno, ya se puede abordar de una mejor perspectiva tanto el diagnóstico como el tratamiento. Ya en 1981 aparece por primera ocasión de manera operacional pues el término por parte de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a epidemiología, pues siempre los números son muy importantes. El 5% de los adultos con epilepsia tendrán al menos un episodio alguna vez en su vida. De ese 5% de pacientes, pues bueno, el 13% tendrán no solamente una crisis de estatus epiléptico, sino que tendrán una recurrencia posterior. Y la incidencia, pues no es tan bajita, de 6.8 a 41 pacientes por cada 100,000 personas pues al año. Es una distribución bimodal. Obviamente no vamos a tocar la parte pediátrica, pero se suele presentar en edades de 0 a 4 años y mayores de 65 años. Es más prevalente en el género masculino y la mortalidad global solamente de estos pacientes pues es del 20%. La verdad, el gasto en dólares que, como siempre, los gringos son los que tienen mejor estadística, pues sí es bastante importante. Representa pues prácticamente $4 billones al año para el sector de salud de Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la definición? La primera definición que se obtuvo, que se encargaron de definirla, pues bueno, fue la Liga Internacional contra la Epilepsia. En 1964 aproximadamente ellos integraron o nos dieron esta definición. Es aquella crisis que dura más allá de 30 minutos o una serie de crisis que se presentan durante esos 30 minutos en los cuales no se puede regresar a un estado basal. Si bien fue un primer acercamiento a lo que es el estatus epiléptico, una manera de definirlo de manera adecuada, no era completamente correcta, y pues como todo es susceptible de perfeccionismo, ¿no? Esta crisis representaba un problema. ¿Por qué? Para hacer el diagnóstico tenías que forzosamente el paciente tener 30 minutos con varias crisis convulsivas, o por lo menos tener una crisis que durara los 30 minutos. Pero ellos vieron, conforme fueron realizando pues ensayos clínicos, que este tiempo de crisis ocasionaba pues peores desenlaces neurológicos, porque como ya sabemos, tiempo es cerebro, tiempo es riñón, tiempo es corazón. Entonces, si se hacía el diagnóstico de una manera tardía, a propósito de la definición, se tardaba un poco más en instaurar el tratamiento, y por lo tanto el pronóstico de estos pacientes pues era malo, ¿no? Problema resuelto. Fue hasta en el año 2015, ya cuando se modificaron un poco estas definiciones, y la actual quedó, según la ILAI, es una crisis con una duración de 5 minutos o más, o una actividad epileptiforme evidenciada ya sea de manera clínica o a través de un electroencefalograma, o aquellas crisis recurrentes que no retornan a su línea de base entre pues, las crisis, ¿no?
Este es el artículo donde se basaron pues estas definiciones y pues bueno, se me olvidó decirles, todas mis diapositivas pues están referenciadas y la información pues las pueden obtener desde ahí, ¿no? A partir de esa definición surgen 4 conceptos muy importantes que nos ayudan sobre todo para establecer lo que es el tratamiento. Hablamos de un estatus epiléptico convulsivo cuando se presenta un episodio convulsivo mayor a 5 minutos de forma continua, o también cuando se presentan 2 o más convulsiones sin una recuperación completa del estado de conciencia. Hablamos de un estatus epiléptico no convulsivo, más que nada en relación al diagnóstico que se realiza a través de un electroencefalograma. Puede ser que no nos demos cuenta que el paciente no tenga una crisis tónico-clónico, que ni siquiera tenga una crisis focalizada, pero sin embargo se le hace un electroencefalograma al paciente o a la paciente y pues bueno, muestra cierta actividad epileptiforme. Hablamos de un estatus epiléptico refractario cuando se presenta una crisis permanente que no responde de manera adecuada al tratamiento de primera o segunda línea y que tengan una duración mayor a de 60 a 120 minutos. Y hablamos de un estatus epiléptico super refractario cuando, pues bueno, ya avanzó de la primera y segunda línea, no responde ni siquiera al tratamiento con fármacos anestésicos y la crisis se prolonga más allá de 24 horas. Más adelante, pues bueno, vamos a hablar sobre cada uno de los tratamientos que se deben de presentar en cada una pues, de estas crisis. También es importante y es punto y aparte, no hay que confundirlo con las definiciones conceptuales que les acabo de mencionar. Esto va más en relación a la instauración del tratamiento que se le tiene que dar durante cada periodo pues, convulsivo, ¿no? Hablamos de un primer tiempo, un T1, y nos referimos con eso, es una definición operacional, y con eso nos referimos al momento en que la actividad convulsiva en curso que se está presentando en un paciente pues ya se considera anormal en cuanto al tiempo. Es muy poco probable que ese paciente vaya a dejar de convulsionar y es el momento exacto en el cual se le debe iniciar tratamiento pues a esos pacientes. Hablamos de un segundo tiempo operacional, que es un tiempo T2, y es el tiempo después del cual la actividad convulsiva que está presentando un paciente muy probablemente vaya a ocasionar daño al sistema nervioso central del paciente, y si no se trata de una manera pronta y expedita, es muy probable que el daño pues vaya a evolucionar, vaya a ser pues de manera irreversible, ¿no? Estos tiempos operacionales van a variar dependiendo si estamos hablando de un estatus epiléptico convulsivo, un estatus epiléptico no convulsivo, o cuando estamos hablando de la ausencia de un estatus epiléptico y solamente hablamos de una crisis convulsiva. Hablamos de que el tiempo establecido como T1 para un estatus epiléptico convulsivo es de 5 minutos y la definición operacional o el tiempo T2 pues es mayor a 30 minutos, como les mencionaba, a partir de los cuales pues bueno, ya comienzan a verse daños severos a nivel de prácticamente de todo el sistema nervioso central, ¿no? Específicamente en las áreas que están generando los focos epileptiformes. Cuando el paciente tiene un estatus convulsivo de tipo focal, pues bueno, los tiempos avanzan, son un poco mayores, 10 minutos, mayor a 60 minutos respectivamente, y cuando hablamos de ausencia de estatus epiléptico, hablamos prácticamente un primer tiempo de 10 a 15 minutos, y pues bueno, no podemos saber, por lo menos este artículo nos dice que no se sabe a partir de qué tiempo se causan pues daños prácticamente irreversibles en el sistema nervioso central. La siguiente gráfica que ustedes ven, pues es una representación gráfica de lo que les acabo de decir, de las diferentes definiciones pues, operacionales. La primera línea azul prácticamente se refiere a los 5 minutos en un estatus epiléptico de tipo tónico-clónico generalizadas, y se puede apreciar del lado izquierdo de su pantalla que a partir de los 30 minutos, pues bueno, ocurre pues daño prácticamente, comienza a aparecer daño irreversible. Prácticamente lo mismo que la diapositiva anterior, pero bueno, está representado de una manera pues gráfica, ¿no? Hablando un poco de fisiopatología, tengo unas diapositivas más adelante, pero prácticamente versa sobre lo siguiente. Para que un paciente no esté convulsionando, tiene que estar su sistema nervioso central en una integridad. Prácticamente hablamos de una barrera hematoencefálica prácticamente íntegra, tiene que haber ausencia de alteraciones eléctricas del metabolismo, prácticamente el funcionamiento neuronal tiene que estar pues, trabajando al 100%, pero cuando alguno de estos 3 ejes se modifica,
pues es cuando ocurren los estados epilépticos y muy probablemente vayan a terminar en lo que es una muerte neuronal de ese sitio en específico. Las crisis epilépticas prácticamente hay que verlas como un desbalance, ¿no? Un desbalance entre lo que son neurotransmisores excitadores y neurotransmisores que inhiben esas conducciones excitadoras del sistema nervioso central. Los neurotransmisores que favorecen la presencia del estatus epiléptico o neurotransmisores excitadores son el glutamato, la entrada de iones de sodio, el flujo de los canales de calcio, las despolarizaciones paroxísticas. Puede darse el caso de que estos mecanismos excitadores estén trabajando de manera adecuada, pero el problema surge con los mecanismos inhibidores. Puede darse el caso que estos estén suprimidos más allá de la cuenta y que por lo tanto con una actividad normal el paciente puede desencadenar los focos epileptógenos, ¿no? Los mecanismos o neurotransmisores que tienen que ver con la inhibición prácticamente son el GABA, la salida de iones de potasio, la entrada de iones cloro y pues algunas alteraciones a nivel del pH. En cuanto a la etiología, pues bueno, siempre es importante tenerla en cuenta, ver qué es lo más prevalente que tenemos pues en las unidades de cuidados intensivos. Como ustedes pueden ver en el recuadro inferior izquierdo de su pantalla, están en un recuadro de color morado las tres principales etiologías que pueden ocasionar lo que es el estatus epiléptico. Si se fijan, hay dos, en esa misma gráfica hay dos colores. Hay un color rojo que representa la mortalidad y hay un color azul que representa el porcentaje de pacientes que pueden llegar a tener esta patología, que pueden desarrollar el estatus epiléptico. No están directamente relacionadas. Puede ser que haya patologías que presenten una mayor probabilidad de que se presente un estatus epiléptico, pero no significa que a su vez se correlacione con una mayor mortalidad. Si se fijan, el porcentaje de anoxia de los pacientes que pueden desarrollar estatus epiléptico es de los más bajos, pero sin embargo es de los más altos en cuestión de mortalidad. Entonces, pues bueno, ahí pueden ver las diferentes patologías y su orden de distribución. Los más prevalentes, pues les repito, están encerrados dentro del recuadro de color morado al final, en el recuadro inferior izquierdo de su pantalla y superior del lado derecho. Tienen que ver propiamente con eventos cerebrales vasculares, anormalidades metabólicas y pues por hipoxia, ¿no? Es diferente, cabe destacar la etiología entre si es un paciente pediátrico o es un paciente pues adulto, ¿no? Los órdenes de frecuencia pues los tienen también en su pantalla. Continuando con un poco de fisiopatología, la fisiopatología pues es algo importante, sin embargo es difícil de comprender, pero bueno, traté de resumirlo en la siguiente diapositiva. Todo comienza con una despolarización espontánea, generalmente se debe a un umbral disminuido, que hace más susceptible que ese grupo, ese cuerpo neuronal, tenga una mayor capacidad de disparo. Generalmente se debe a lo que es el glutamato. El glutamato pues es un neurotransmisor excitatorio que prácticamente va a actuar principalmente en dos tipos de receptores, los receptores AMPA y los receptores NMDA. Esto va a ocasionar una sincronización. En una primera instancia se va a romper un circuito inhibitorio por parte del GABA y el paciente va a presentar lo que es una crisis tónica. Sin embargo, el GABA, pues bueno, de alguna manera va a intentar suprimir o yugular esa crisis que se está presentando y es ahí cuando se presenta pues la fase clónica. Sin embargo, como les comentaba al principio, en la balanza prácticamente los pacientes que están en un estatus epiléptico pierden ese equilibrio, se despolarizan varios cuerpos neuronales, hay compromiso de las diferentes redes neuronales y pues prácticamente se integra o los focos epileptógenos alcanzan lo que es el tálamo y posteriormente a partir de ahí pues se activa todo lo que es la corteza cerebral y se pueden presentar las diferentes formas de un estatus epiléptico, ¿no? A grosso modo pues eso es lo de la fisiopatología. Bien, en esta gráfica que ustedes pueden ver en su pantalla prácticamente se pueden ver las diferentes definiciones o conceptos de los cuales les hablé en la tercera diapositiva. Tenemos que el paciente puede presentar una convulsión, fijen sus ojos sobre todo en el lado derecho de la pantalla, en la parte superior. Pueden ver que el paciente puede comenzar con una crisis convulsiva,
van a disminuir prácticamente los neurotransmisores inhibitorios, disminuye en este caso el GABA, hay una activación o una mayor cantidad o producción del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Se van a activar principalmente los dos receptores que les acabo de mencionar, el NMDA y los AMPA, y el paciente va a comenzar a presentar una crisis convulsiva pues tónico-clónico generalizada, como pueden ver pues en la línea basal que se mantiene a lo largo de todo ese tiempo. Sin embargo, conforme las horas y los días vayan pasando en ese tipo de pacientes, pues bueno, ese tipo de convulsiones tónico-clónico generalizadas irán desapareciendo hasta presentarse un estado de mioclonía y hasta presentarse a nivel de un electroencefalograma, una disociación pues electromecánica, ¿no? Todo esto va a la par y se tiene que relacionar de manera clínica. Tenemos en ese primer momento, en el recuadro del lado derecho de su pantalla, pueden ver que en primera instancia hay un incremento de lo que es el gasto cardíaco, hay un incremento de lo que es la presión, hay un incremento de lo que es la glucosa en sangre y también un incremento de lo que es el lactato. Como pueden ver en la línea trazada de color rojo que está inferior a eso, pues bueno, el flujo sanguíneo cerebral durante el estatus epiléptico y durante el primer momento de lo que es la crisis prácticamente se mantiene igual. Lo que es el consumo cerebral de oxígeno también se mantiene igual. Y lo que es el nivel de glucosa, gracias a esos mecanismos compensatorios que están en esta parte, pues prácticamente se mantienen. El problema, si no se trata, como pueden ver en esas líneas roja, azul y verde, es que prácticamente tanto el consumo de oxígeno, el consumo de glucosa y el flujo sanguíneo cerebral prácticamente irán hacia la baja. ¿Por qué? Porque los mecanismos compensadores comenzarán pues, a fallar, ¿no? Ya podemos ver en el recuadro rojo que está en el centro de la pantalla que, bueno, ya comienza a disminuir el gasto cardíaco, comienza a disminuir lo que es el consumo cerebral de oxígeno, incrementa lo que es el lactato, disminuye lo que es el flujo de oxígeno, y pues bueno, tenemos una parte final que es prácticamente el colapso cardiorrespiratorio de los pacientes, hay desequilibrio hidroelectrolítico, puede llegarse a presentar rhabdomiólisis, puede ocasionar lesión renal aguda, puede haber hipertermia, y pues bueno, comienza lo que es la falla multiorgánica, ¿no? En la siguiente diapositiva prácticamente es lo mismo. Si ustedes se graban esta imagen en su memoria, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y esta la puse prácticamente porque me interesa lo que es la mortalidad. Conforme vaya, como ya les dije al principio, tiempo es cerebro, tiempo es riñón, tiempo es corazón, eso ya lo sabemos pues todos los demás. Pero como ustedes pueden ver en la parte inferior de su pantalla, conforme van pasando las horas y ese paciente no recibe tratamiento, prácticamente la mortalidad incrementa, pues por lo menos yo diría que más de un 60%, pero por lo menos lo que nos dice este artículo en esta población que ellos tuvieron en específico es que ellos llegaron a tener una mortalidad del 60% siempre y cuando pues no se haya tratado pues esa patología. Lo que ven en los recuadros superiores es lo que les acabo de decir, lo que es el desbalance entre neurotransmisores excitadores, inhibidores y pues lo que es la compensación a nivel orgánica, ¿no? A grosso modo y de manera muy general y entendible, pues bueno, eso fue lo que fue la fisiopatología. Es importante pues lo que es la clasificación, lo que es la Liga Internacional contra la Epilepsia versa su clasificación en base a 4 ejes, un eje semiológico, un eje etiológico, un eje asociado al electroencefalograma y un eje asociado a la edad. No necesita los 4 para establecer el diagnóstico blanco. No necesitas cumplir los 4 ejes para establecer el diagnóstico de un estatus epiléptico. Básicamente los dos ejes más importantes o rectores son los primeros 2, de los cuales pues bueno, vamos a hablar en las siguientes diapositivas. El eje semiológico tiene que ver con que se evalúa lo que es la presentación clínica y es la espina dorsal de la clasificación del estatus epiléptico. Se basa principalmente en 2 premisas: la presencia o ausencia de síntomas motores, el nivel cualitativo y cuantitativo de lo que es el estado de conciencia, y con eso podemos integrar de manera conceptual lo que es la presencia de un estatus epiléptico convulsivo y la presencia de lo que es un estatus epiléptico no convulsivo. El siguiente eje pues tiene que ver con la etiología. Pues bueno, lo podemos dividir en 2, la ILARE los divide de esa manera, en causas conocidas o causas desconocidas. Las desconocidas pues tienen que ver más con un origen pues idiopático,
aunque se ha asociado predominantemente pues a causas de tipo pues genético, ¿no? En causas conocidas podemos hacer la subdivisión en causas agudas, remotas y progresivas. Las causas agudas, como ya les mencioné, pues tienen que ver pues prácticamente con la estadística, eventos cerebrales vasculares, intoxicaciones, malarias, encefalitis pues por diversos virus. Causas remotas que pueden ser pues postraumáticas, pues encefálicas, pues CBC, y causas progresivas que tienen que ver principalmente con neoplasias, ¿no? El cuadro que ven en la parte derecha de su pantalla ya se los había mostrado, ahí se ve pues, lo que es la correlación tanto en porcentual con lo que son pues la etiología, ¿no? El tercer eje tiene que ver con la asociación con el electroencefalograma. Este eje principalmente se creó porque puede haber pacientes que tengan un estatus epiléptico, pero no necesariamente nos estén mostrando una crisis focal o una crisis tónico-clónico generalizada. Es indispensable, como pueden ver en el punto número 3, para el diagnóstico del estatus epiléptico no convulsivo. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene para hacer el diagnóstico de esta entidad, no existen criterios validados en el electroencefalograma o guías que me digan qué tipo de onda, qué frecuencia, qué cantidad, qué tipo de lateralidad, si es global o local, me digan que el paciente tenga un estatus epiléptico no convulsivo. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver en el electroencefalograma y que tenemos que tomar en cuenta para hacer la descripción y el diagnóstico de esta entidad, tenemos que ver la localización, si el foco es general, lateral, bilateral o multifocal, el nombre del patrón, si es una punta, si es una onda, si es una onda punta. Tenemos que ver la morfología, el número de fases que pueda presentar dicho trazado de ondas, la amplitud y la polaridad. También las características en el tiempo, qué tan prevalentes son con qué frecuencia se presentan, la duración, el inicio y el final que pueden llegar a presentar pues estas ondas, ¿no? Es importante saber, conocer esto, sí. Lamentablemente nosotros pues en la unidad de cuidados intensivos pues bueno, no tenemos la preparación pues para hacer esa interpretación del electroencefalograma como lo pudiera hacer un neurólogo, ¿no? A manera general, pues bueno, el estudio en promedio dura de 15 a 60 minutos, como pueden ver en su pantalla, pues bueno, se tiene que describir el tipo de ondas y el electroencefalograma nos arrojará pues por lo menos dos entidades diagnósticas, ¿no? Un estado epiléptico no convulsivo puede arrojar, claro, que un estatus epiléptico convulsivo, pero también nos puede arrojar una entidad que a lo mejor la presencia del cuadro clínico que tenga la paciente pues sea de origen psicogénico, ¿no? En esos pacientes generalmente se tiene que realizar un trigger, se le puede pedir al paciente que realice que hiperventile con 20 respiraciones profundas durante 3 minutos, o se puede desarrollar o realizar el trigger pues a través de lo que es la fotoestimulación, ¿no? Bien, el sistema que utiliza para colocar los electrodos es un sistema 10-20 en el cual pues bueno, se colocan los electrodos como pueden ver ustedes en su pantalla. Puede colocarse el montaje a través de dos formas, un montaje referencial y un montaje pues bipolar. El cuarto eje rector para la clasificación tiene que ver con la edad. No en todas las edades la causa es la misma. Como pudieron ver en la tercera diapositiva que les puse, creo, no es lo mismo la causa de un estatus epiléptico que pudiera presentar un neonato, un infante, un niño, un adolescente, adulto y un anciano. En adultos, como pueden ver en la parte izquierda de su pantalla, subrayados o marcados en un recuadro de color rojo, principalmente se deben, como ya saben, a un EBC, puede ser tipo isquémico, hemorrágico, generalmente también se asocian a mal apego al tratamiento, o pues algún tipo de lesión cerebral, como pueden ver en el recuadro inferior de su pantalla, ¿no? En cuanto al abordaje diagnóstico, vamos a hablar de toda esta diapositiva de una manera desglosada a lo largo prácticamente de lo que resta de la plática.
Bien, como les comentaba, pues prácticamente aquí se engloba lo que es el diagnóstico y se empalma con la parte terapéutica de lo que es el tratamiento del estatus epiléptico. Me interesa más que nada lo que es el recuadro azul. La parte morada pues está de una mejor manera pues desglosada en las diapositivas subsecuentes. Prácticamente se tiene que, como todo paciente crítico, pues bueno, se tiene que abordar lo que es el ABCDE, ¿no? Se tiene que asegurar pues primordialmente lo que es la vía del paciente, primero se tiene que asegurar la vía aérea y etcétera, 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 lo que han visto pues en las otras clases, ¿no? Lo que tiene que hacer hincapié o lo que se hace hincapié en esta diapositiva es en hacer un examen neurológico un poco más, de una manera un poco más exhaustiva y pues también en lo que es la solicitud de diferentes estudios de gabinete y diferentes estudios paraclínicos, ¿no? Como pueden ver en la siguiente diapositiva, la premisa y lo más importante para realizar el abordaje es reconocer que el paciente está en un estatus epiléptico. Como les acabo de mencionar, tiempo es cerebro. Podemos utilizar las siguientes herramientas pues, diagnósticas, nos tenemos que apoyar de una historia clínica, de un examen clínico, de un examen físico, diferentes análisis bioquímicos, análisis de drogas, una tomografía, un electroencefalograma o una punción lumbar. En cuanto al primer ítem, la historia clínica, ¿cuándo sospechar? Pues eso depende, o para eso se formuló la definición operacional de las cuales les hablé, que tenía como nomenclatura T1. Es aquella convulsión prolongada que dure más allá de 5 minutos o más de 2 convulsiones secuenciales, sin recuperación al estado de conciencia basal entre convulsiones. Ahí es cuando debemos de sospechar que el paciente muy probablemente esté en un estatus epiléptico. En cuanto a la historia clínica, pues importante, como siempre, como todo paciente, antecedentes, historia de trastorno convulsivo previo, qué medicamentos tomaba, cuándo lo dejó de tomar, si hubo algún cambio o ajuste en la medicación que se estaba tomando últimamente, uso de drogas psicoactivas o de alcohol, una historia de daño neurológico previo y la descripción del inicio del tipo de convulsión que pueda presentar el paciente si es que hubo un testigo. En cuanto a los paraclínicos, como ya se pudieron dar con el paciente de la 10, pues prácticamente se les piden pues bastantes cosas, ¿no? Una crisis convulsiva te la puede desarrollar alguna alteración hidroelectrolítica, si, como ya vimos en la diapositiva de la fisiopatología, alguna alteración a nivel del sodio, del cloro, del potasio, pues bueno, nos puede desencadenar alguna alteración en la despolarización celular y por lo tanto se puede desencadenar ese trigger. Alteraciones en el nivel de glucosa también te pueden desencadenar una crisis convulsiva. La función hepática, renal, hay que pedir una biometría hemática completa, hay que realizar estudios de toxicología y en algunos centros un poco más especializados, pues los niveles de anticonvulsivante que el paciente pudiera tener, ¿no? También aquí entrarían prácticamente lo que son la parte inmunológica, solicitar anticuerpos, solicitar pruebas como para distintos virus hepatitis B, C, VIH, entre otros. Esta diapositiva prácticamente no vamos a hablar de ningún fármaco en concreto, pero bueno, es importante, como el título de la pantalla nos dice, son fármacos que disminuyen el umbral de convulsiones y que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando nosotros tengamos un paciente internado en la unidad, el cual pues no deje de convulsionar, ¿no? Estos fármacos prácticamente lo que hacen es favorecer pues, la presencia de lo que son las crisis convulsivas, ¿no? Teofilina, metronidazol, clozapina, carbapenémicos, isoniazida, flumazenil, canicilinas, lidocaína, bupivacaína, litio, cefepime, ¿no? Hay diferentes estudios, yo aquí no puse la referencia, pero sin embargo hay diferentes estudios que se han realizado en ensayos clínicos en los cuales pues, se comprueba la tesis que está en el título de la pantalla. En cuanto al papel de la neuroimagen, como les mencioné al principio de la plática, este tema se puede abordar desde diferentes aristas, pero bueno, a mí me tocó abordarlo desde una arista general, en el término de un paciente internado en la unidad de cuidados intensivos, el papel de la neuroimagen. Una tomografía o una resonancia cerebral, si se fijan, hay una segunda línea que dice ahí que no la tenemos que tomar de manera inicial, pero sin embargo, en quienes sí se puede tomar. Ahí debí haber puesto un asterisco porque prácticamente todos los pacientes que nos llegan aquí cumplen con alguna de estas situaciones que mencionan el punto 1, 2 y 3.
crisis de nuevo inicio o no provocadas de manera recurrente, algún estado de malignidad conocido en el paciente, síntomas que sugieran un inicio focal o una alteración de la conciencia, una epilepsia conocida secundaria a algún traumatismo, alguna alteración de la conciencia, confusión posictal prolongada, anormalidades estructurales previas, algún evento cerebral vascular. También la resonancia prácticamente va en consonancia con lo que es la tomografía, cambios periostales que se pueden evidenciar en el 30% de los pacientes, o una esclerosis hipocampal. Estos solamente son por poner algunos ejemplos. La verdad, yo estoy en desacuerdo de que no se tome un estudio de neuroimagen de manera inicial. Yo creo que es parte importante del protocolo, pero sin embargo, muchas guías dicen que no se debe tomar un estudio de neuroimagen de manera inicial. En cuanto a la función lumbar, cuándo sí, cuándo no, como pueden ver ahí en la imagen central izquierda de derecha de la pantalla, el título del siguiente artículo tiene que ver efecto de las convulsiones epilépticas sobre el líquido cefalorraquídeo. A mí me llamó la atención y por eso lo puse. Este artículo prácticamente concluye lo siguiente, que los pacientes en estatus epiléptico pueden llegar a ocasionar algunas alteraciones, lo vamos a poner entre comillas, en el líquido cefalorraquídeo, que muchas veces el clínico puede tomar como un líquido cefalorraquídeo patológico, pero sin embargo no significa que la condición sea patológica. Ellos demostraron en su ensayo que los pacientes con un estatus epiléptico pueden llegar a presentar pleocitosis variable entre 5 y 24 células por microgramo en el 6% de los pacientes, que muchas veces esta pleocitosis es transitoria y que dura generalmente las primeras 72 horas. Hay una disfunción de la barrera hematoencefálica y que por lo tanto va a haber un incremento de la relación albúmina-suero en el líquido cefalorraquídeo en el 34% de los pacientes. Hay un aumento de lo que es la enolasa específica neuronal. Hay un aumento de lo que es el lactato secundario a un incremento del metabolismo de la lactosa, y que generalmente este rango oscila entre 1.2 y 2.7, y hay otras variables que también ellos tomaron en cuenta, como un incremento de los niveles de proteína tau por 14 días en el 36% de las pacientes. Como les mencionaba, este estudio versa como que estos cambios pudieran ser hasta cierto punto normales en este tipo de pacientes, pero eso no significa que esos valores no nos ayuden al diagnóstico. Nos pueden orientar a que efectivamente el paciente está convulsionando y que por lo tanto está desarrollando esos cambios a nivel de líquido cefalorraquídeo. ¿Me ayudas con esto? Sí. Bien, el resumen o prácticamente lo que dice este estudio es que no se tiene que solicitar de manera rutinaria, como todo, tiene que ser a juicio clínico del médico tratante y en base a los datos clínicos que el paciente presente. Generalmente ellos concluyeron que se tiene que realizar una punción lumbar, sobre todo en pacientes que presenten fiebre, que tengan datos de meningitis o que tengan datos de una lesión focal neurológica. También nos podría ayudar lo que es la punción lumbar para excluir un proceso autoinmune y pues para medir cierto tipo de anticuerpos, ¿no? En cuanto al tratamiento, bien. Las siguientes dos diapositivas pues son muy importantes. Prácticamente necesito que se graben esta primera diapositiva y que hagan una correlación a nivel pues imaginativo con lo que tienen que ver las fases del tratamiento. Como pueden ver y como ya les expliqué en el proceso fisiopatológico, el estatus epiléptico se puede dividir prácticamente en 4 grados, por así decirlo. Un primer estadio donde, pues bueno, hay un desbalance entre lo que son los para el que está ahí medio detrás de Marcos. Prácticamente hay un desbalance entre lo que son los neurotransmisores excitadores y lo que son los neurotransmisores inhibidores, y prácticamente esto tiene que ver con una alteración, sí, a nivel de esos neurotransmisores, pero también a nivel de lo que son los iones de los diferentes pues, electrolitos, ¿no? En un segundo estadio, pues bueno, ya hay un incremento o una, por así decirlo, una mayor excitación de lo que son
receptores AMPA y NMDA. En el tercer estadio, pues bueno, hay una expresión de diferentes tipos de neuropéptidos, y en un cuarto estadio prácticamente ya estamos hablando pues de alteraciones a nivel genético, ¿no? Alteraciones a nivel de la expresión de los genes, de la metilación del DNA. Eso se correlaciona, o hay estudios que lo correlacionan con la parte de tratamiento. Como pueden ver, esa diapositiva es muy similar a la siguiente que les voy a presentar. Como pueden ver, hay 4 estadios que pueden ver en la parte superior de la pantalla. Tenemos un estadio 1, un estadio número 2, un estadio número 3 y un estadio número 4. Pueden ver diferentes, prácticamente esa diapositiva está en inglés, pero quiero que vean que hay diferentes palabras que están encerradas de diferente color, o tienen que ver, o están correlacionadas con recuadros, ¿no? La primera palabra que ustedes pueden ver, pues es un tratamiento oportuno. Prácticamente hablamos que dentro de los primeros 5 o 10 minutos es el T1 y tenemos que dar un tratamiento oportuno. Lo que dicen las guías es que podemos utilizar una benzodiazepina. En este caso, pues bueno, lo que tenemos aquí es midazolam o lorazepam. En dado caso de que la crisis no remita, podemos utilizar o hacer uso de lo que es la fenitoína o fosfofenitoína, y eso nos habla de un tratamiento un poco más eficaz y no tan oportuno. Tenemos en el cuadro que está en la parte de abajo alternativas, en dado caso de que no tengamos algún tratamiento de la parte oportuna o de la parte eficaz, podemos hacer uso del ácido valproico, el fenobarbital o del levetiracetam. Eso también funciona. Ah, es claro. Pues sí, pues Sí, no, se está cayendo. Tiene como 10 años cayéndose. Bueno, hablamos pues de las alternativas que podemos tener en dado caso de que el paciente por alguna causa, razón o circunstancia pues no podamos utilizar alguna de las dos anteriores. Y por último, el recuadro que nos compete prácticamente a nosotros, que es el recuadro de los pacientes pues en estado crítico. Ya cuando el paciente no responde al tratamiento de primera o segunda línea, pues prácticamente tenemos que utilizar algunos anestésicos de manera intravenosa, para los cuales tenemos los siguientes: midazolam, propofol, por tener algunos ejemplos, y por último el pentobarbital. Como pueden ver, pues hay una correlación prácticamente con la diapositiva que les mencioné anteriormente, ¿no? Todo pues tiene un porqué. Desglosando un poco más el tratamiento, en la primera etapa, que es durante los 5 o 10 minutos, tenemos principalmente 3 representantes: el lorazepam, diazepam, clonazepam. No voy a hablar de las dosis, como les repito, todas mis diapositivas están referenciadas y ahí las pueden ver. Sin embargo, pues también están las dosis en la pantalla. Lo que me interesa es el recuadro que está de color rojo. Vean el nivel de evidencia que tiene tan alto para utilizar unas benzodiazepinas en el primer estadio. No tenemos que utilizar valproato, DFH, algo por el estilo. No hay que salirnos de las guías. Es un nivel de evidencia bastante fuerte. Y se supone que por lo menos la mayoría, el 80% de los pacientes que presenten un estatus epiléptico en este primer momento te van a responder a esas benzodiazepinas. El nivel de evidencia es bastante fuerte, es un nivel de evidencia 1A. ¿De dónde se basaron en esos niveles de evidencia? Como todo, pues todo tiene que tener un respaldo, no se vale nomás hablar, nomás por hablar, ¿no? El New England sacó, no recuerdo de qué fecha es este estudio, pero bueno, compararon prácticamente 4 medicamentos: lorazepam, fenobarbital, fenitoína y diazepam, y prácticamente lo que ellos vieron es que había un porcentaje de éxito del 65% de los casos en pacientes que presentaban un estatus epiléptico convulsivo cuando se daba una benzodiazepina de tipo lorazepam. Cosas buenas, cosas malas, hay diferentes estudios que han comparado puras benzodiazepinas, pero pues bueno, la cosa mala que tiene es que pues bueno, dura un poco más en actuar, pero su efecto es un poco más prolongado por la vida media que puede llegar a presentar pues este fármaco, ¿no? La siguiente diapositiva, lo que ustedes pueden ver es el mismo estudio, pero ya desglosado. El objetivo principal fue comparar la eficacia de cada uno de estos fármacos que les acabo de mencionar. Es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, que se realizó en 22 días. De la cama 2. Sí, es un inglés. Tú no estás de vuelta. Sí, que acepté. Tengo por acá.
Bueno, continuando, pues es un ensayo clínico multicéntrico aterrizado doble ciego. La muestra pues sí fue importante, 284 pacientes, se realizó en 22 centros y como les acabo de mencionar, prácticamente el éxito del lorazepam fue un 65% superior con un predominio sobre los demás. Como pueden ver en la diapositiva, les encerré el recuadro de color rojo, pueden ver lo que es el rectángulo de color blanco que se ve en su pantalla, se puede ver el porcentaje en la parte superior y pues bueno, ahí se comprobó con la parte estadística que ellos realizaron que pues por lo menos el lorazepam fue superior a los otros fármacos que les acabo de comentar. Hay algunas alternativas, como les mencioné en el recuadro de color morado que estaba en la parte inferior de su pantalla, que se pudieran utilizar. Se puede utilizar midazolam de manera oral, midazolam de manera intramuscular y también pues, se puede utilizar diazepam de manera rectal. Pues este último no sería tan práctico, sobre todo pues está más estudiado en los niños, ¿no? En pediátricos. Un segundo estadio, un second stage, tiene que ver principalmente con los siguientes fármacos: fenitoína, fosfonitoína, valproato, levetiracetam y lancosamida. Igual, no me interesan las dosis, para eso están las guías. Lo que me interesa es este recuadro, el nivel de evidencia, como para que vean qué es lo más importante, qué es lo primero que tenemos que dar. La evidencia, si bien no es tan fuerte ya como lo menciona una benzodiazepina en el primer estadio, igual también quiero recalcar que conforme vayamos avanzando de estadios, esta evidencia cada vez será menor y se entiende, ¿no? Porque el porcentaje de los estudios que se hacen o la cantidad de pacientes que se tiene, pues cada vez es menor, ¿no? Y por lo tanto el nivel de evidencia pues va a ir cayendo, ¿no? El respaldo viene prácticamente de estudios así, igual comparar la eficacia de estos de diferentes tipos de fármacos en un estatus epiléptico convulsivo. Pero ojo, ahí me faltó subrayar, en un estatus epiléptico convulsivo resistente a benzodiazepinas. No te sirve hacer un ensayo en un paciente que no sea resistente a benzodiazepinas. Pues ¿para qué? Si lo que queremos mostrar es que es superior a las mismas, ¿no? Cuando eso ya falló. Es un estudio de tipo metaanálisis, lamentablemente pues, fue retrospectivo, solamente se estudiaron 32 artículos. ¿Qué era el objetivo principal? Ver el porcentaje de cese clínicamente detectable de la actividad convulsiva que un paciente pudiera presentar. Resultados los siguientes: el valproato fue superior a los fármacos que se compararon aquí en un 75.7% en comparación al levetiracetam y en comparación a lo que es el fenobarbital. Ellos también concluyeron que la fenitoína no era como que tan óptima como para utilizarla de primera instancia, aunque sí servía. Sí era capaz de remitir o de yugular las crisis en el 50% de los pacientes, pero sin embargo ellos aconsejan que utilicen los otros, ¿no? Aunque si no tenemos nada, como a veces suele pasar en distintos hospitales de entidades públicas, pues es lo que haya, ¿no? Medicina basada en existencia. Por último, ellos recomiendan que, pues bueno, que no se debe utilizar la lancosamida porque, bueno, al menos en el estudio que ellos realizaron, pues no tuvo pues, un impacto estadísticamente significativo. Como pueden ver en el recuadro, los otros 3 fármacos que les mencioné en la diapositiva anterior, que es prácticamente lo que es el valproato, lo que es el levetiracetam y fenobarbital, pues bueno, tienen el diamante prácticamente no roza lo que es la línea basal y por lo tanto pues su nivel de evidencia y de eficacia pues es mayor. Sin embargo, cuando hablamos de la fenitoína, pues bueno, pues solamente tiene un porcentaje de efectividad del 50%, por eso lo puse en color morado, y en teoría no lo tendríamos que utilizar de segunda instancia, pero pues bueno, es lo que hay. Un tercer estudio también del New England, es un poco más reciente, del 2019, aquí se estudiaron prácticamente 3 fármacos, fosfenitoína, levetiracetam y valproato magnesio, y compararon, igual como los previos, la eficacia de cada uno de estos fármacos entre sí. Ensayos clínicos, como siempre, aleatorizados doble ciego. La muestra no fue pequeña, 384 pacientes, y ahí se ve el desglose de qué cantidad de pacientes recibió cada uno de estos fármacos. Igual, el objetivo principal pues, era detectar la ausencia de convulsiones clínicamente evidentes en un paciente o la mejoría del estado de conciencia a los 60 minutos después de haber realizado la infusión del fármaco. Resultados importantes, igual, el levetiracetam, como pueden ver en la gráfica del lado derecho de la pantalla, fue ligeramente superior, está de color amarillo.
pero eso no significa que no se pudieran utilizar los demás fármacos, aunque hay que tomar en cuenta que los otros fármacos, por lo menos en este estudio, llegaron a presentar ciertos efectos secundarios, principalmente que se hipotensaron los pacientes, que no remitieron y tuvieron que intubarlos, o tardaron tiempo en remitir y tuvieron que intubarlos, o también se llegaron a presentar muertes, aunque el ensayo dice que no fueron estadísticamente significativas, pero que hubo una mayor cantidad de muertes en los pacientes en los que se utilizó levetiracetam. Prácticamente ellos se basaron en esta gráfica, ahí lo pueden ver, como siempre los recuadros color rojo son los más importantes, como pueden ver la fosfofenitoína se asoció a una mayor cantidad de efectos secundarios, hipotensión, arritmias, cosas por el estilo. Y como pueden ver en el recuadro inferior, pues siempre es importante hablar de las muertes que se pudieran presentar por algunas intervenciones terapéuticas que nosotros podemos utilizar, y se asoció a que hubo más muertes cuando se utilizaba el levetiracetam. Pero pues bueno, no es estadísticamente significativo y pues por lo tanto lo podemos utilizar, ¿no? Bien, continuando ya casi pues para terminar, estamos pues en el tercer estadio, estamos hablando ya prácticamente de un estatus epiléptico refractario. No respondió, que les quede bien claro, primera, segunda línea, no jaló, sale, ya tiene más de 30 minutos, bueno, estatus epiléptico refractario. Conforme, le repito, conforme vayamos acercándonos al último estadio, es más difícil controlar o yugular la crisis y por lo tanto el pronóstico será peor. Ocurre generalmente, no es el 40, es en el 20% de los pacientes con estatus. Algunos de los predictores que nos hacen pensar que el paciente pudiera desarrollar un estatus epiléptico es la presencia de encefalitis, algunas causas estructurales, encefalopatía hipóxico-isquémica, y un tratamiento y un diagnóstico tardío. Siempre es importante instaurar el diagnóstico y el tratamiento de manera oportuna, precisamente para evitar llegar a estos estadios. Los medicamentos más utilizados en este tipo de estadio, pues ya son fármacos anestésicos, ya son infusiones, ya tienen que ver con infusiones de midazolam, propofol, pentobarbital, aunque como siempre en el recuadro de color rojo también hay otras alternativas que se pudieran utilizar que no están del todo estudiadas, pero sin embargo tienen un sustento fisiológico que se puede ver en la columna final de la pantalla, ¿no? Como la ketamina, que tiene funciona a nivel del sistema glutamatérgico y de los receptores NMDA, causando una inhibición de los mismos, el etomidato, con un incremento o potenciación de lo que son los neurotransmisores inhibitorios, o la lidocaína, que tiene acción pues prácticamente a nivel de los canales de sodio, ¿no? Esto pues prácticamente es un resumen de la diapositiva anterior, no nos vamos a detener aquí, y estas pues son las dosis, propofol, midi, pentobarbital. El cuarto estadio, un estatus epiléptico súper refractario, no jaló el tratamiento primera, segunda, tercera línea, ya llegamos al cuarto estadio, un estatus epiléptico convulsivo o no convulsivo que dura más allá de 24 horas. Representa igual el 20% de los pacientes que tienen un estatus epiléptico refractario pueden llegar a desarrollarlo. Es más común en pacientes jóvenes con algún tipo de alteración de tipo encefalitis, y las opciones terapéuticas pues prácticamente pues, son las mismas que el tercer estadio, solamente que nos dan estas recomendaciones: repetir una segunda ocasión el mismo fármaco anestésico, podemos cambiar de fármaco anestésico, combinar múltiples fármacos anestésicos y antiepilépticos, ya incluir lo que es la ketamina, tratamiento inmune, inmunoglobulinas, cosas por el estilo que más adelante les voy a hablar. Y si el tratamiento falla, pues bueno, ya es importante ir previendo con la familia de que el pronóstico muy probablemente no vaya a ser favorable pues para el paciente. Hablando específicamente de este cuarto punto, pues bueno, tenemos otras opciones. La verdad, igual los niveles de evidencia son bastante bajos, los estudios son en pocas poblaciones, pero sin embargo hay resultados que parecen dar destellos de que esto pudiera funcionar, como el uso de halogenados, isoflurano, desflurano, gabapentina, levetiracetam, todos en conjunto, topiramato, magnesio, pirodixina, algunos esteroides como metilprednisolona, hacer las plasmaféresis y recambios pues, plasmáticos, incluso la que es la dieta cetogénica,
resección quirúrgica del foco epileptógeno, terapia electroconvulsiva o una estimulación cerebral pues prácticamente profunda. Le repito, como pueden ver en esta diapositiva, el mecanismo de acción en muchos de ellos en el recuadro rojo no se conoce, pero sin embargo algunas veces llega a dar resultado y pues a veces nos tenemos que ir hasta las últimas pues con tal de que el paciente mejore. No se sabe cómo puede actuar o beneficiar la inmunoglobulina en este tipo de pacientes, no se sabe de qué manera actúa específicamente la plasmaféresis, pero sin embargo, les repito, hay estudios que dicen que sí se puede llegar a utilizar. En cuanto a las metas del tratamiento, de manera general, pues bueno, tenemos que alcanzar una supresión clínica y electroencefalográfica, tenemos que identificar y retirar la causa que está ocasionando esa crisis, una hipoglucemia, alteración hidroelectrolítica, algún foco epileptógeno que tenga ahí que se tenga que remover de manera quirúrgica, algún EBC que tengamos que trombolizar, cosas por el estilo. Objetivos, pues bueno, lograr una supresión completa del trazado de fondo, una supresión de la crisis y una vez que alcancemos las metas de que el paciente no tenga crisis, mantenerlo con la misma infusión de anestésicos y sí, sobre todo anestésicos durante por lo menos 24 48 horas y de ahí retirar progresivamente lo que es la infusión de los diferentes pues, fármacos anestésicos. Y bueno, pues en cuanto al tratamiento farmacológico, igual ya no voy a hablar de cada una de estas cosas, solamente quiero que sepan que existe, que pudiera ser una medida terapéutica, una terapia electroconvulsiva, desventaja, no se sabe cómo actúa, pero a grosso modo quiero pensar que es como resetear prácticamente el sistema nervioso central. Una hipotermia, pues se cree que disminuye prácticamente el metabolismo cerebral y que por lo tanto, pues bueno, esos focos epileptógenos van a llegar a disminuir. Una cirugía, una corrección a nivel quirúrgico y una dieta cetogénica, ¿no? Es interesante, a mí la verdad ya no puse ninguna diapositiva sobre la dieta cetogénica, pero pues sí se han visto resultados comprometedores, sobre todo no tanto en adultos, sino más bien en lo que es la población pediátrica. Yo en lo personal nunca he visto que sea una dieta cetogénica, pero bueno, está establecido que se le pudiera dar a los pacientes y que tentativamente les podría ir bien, ¿no? En cuanto a las complicaciones, pues bueno, a manera general son las siguientes. La epilepsia, pues bueno, como ya saben, es más frecuente en ciertos tipos de pacientes. A nivel cerebral nos puede ocasionar una lesión cerebral hipóxica, metabólica, edema cerebral, un aumento de la presión intracraneal, una trombosis venosa cerebral, una hemorragia y datos de edema cerebral, bla, bla, bla. A nivel cardíaco, pues igual nos puede ocasionar una hipertensión, hipotensión, fallo de bomba, algún tipo de arritmias, cosas por el estilo. A nivel respiratorio, una insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar, embolias pulmonares, neumonía, aspiraciones, obstrucciones traqueobronquiales. Y a nivel metabólico, pues bueno, una acidosis metabólica, deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, una lesión renal aguda, insuficiencia hepática aguda, pancreatitis, falla multiorgánica, rabdomiólisis y pues diferentes pues, tipos de fracturas, ¿no? Eso es de manera general. En cuanto al pronóstico, ya para terminar, solamente 2 diapositivas más. Hay 2 escalas muy importantes que ya están hasta cierto punto validadas. La primera es la escala de Stess, que es el score generalmente más usado en este tipo de pacientes y fue propuesto por primera vez relativamente hace poco, en el 2006. Se basa principalmente en 4 ítems. ¿Qué tipo de convulsiones tiene tu paciente? ¿Qué nivel de conciencia tiene tu paciente? ¿Qué edad tiene? Y la historia previa de las convulsiones. Prácticamente con este score vamos a tener lo que es el recuadro que está del lado inferior. Vamos a tener de 0 a 2 puntos que nos dicen que el pronóstico para ese paciente va a ser favorable y un score mayor a 3 puntos nos hablan a que va a ser muy poco favorable que ese paciente evolucione de una manera pues adecuada, ¿no? Prácticamente es un predictor de sobrevida y la probabilidad para alcanzar el estado basal que tenía previamente el paciente. Por último, el último score que les quiero mencionar fue el score Entity Score. Es un score creado como una herramienta igual de predicción para pacientes en estatus epiléptico. Igual también tiene diferentes ítems que se tienen que valorar, a los cuales pues, se les da un puntaje de 0 a 1. La presencia de encefalitis, un estatus epiléptico no convulsivo, resistencia al diazepam, alguna normalidad imagenológica y la presencia de una intubación.
Un puntaje mayor a 3 puntos, pues corresponde a una mayor sensibilidad y especificidad para que el paciente pues le vaya mal. Aquí lo que me llamó la atención de este score es prácticamente el punto número 3. Si se fijan, va en correlación al nivel de evidencia que tienen las benzodiazepinas cuando se utilizan en el primer estadio y que el paciente responde. Si el paciente no responde a benzodiazepinas, prácticamente ya nos está diciendo que al paciente le va a ir muy mal. Pero pues bueno, se tiene que sacar el score, ¿no? Última diapositiva, a conclusiones de manera personal. El estatus epiléptico, pues bueno, es una emergencia neurológica, les repito, tiempo de cerebro, es importante identificarla y tratarla. Las secuelas a largo plazo que se pueden producir hacen que sea necesario un rápido control de la misma. La identificación de la causa base es necesaria para el abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente. Los pacientes con antecedentes de epilepsia, la falta de la adherencia al mismo tratamiento suele ser dentro de las causas más comunes. El manejo del estatus epiléptico pues incluye diferentes líneas de tratamiento y conforme se vaya progresando en diferentes líneas, el pronóstico será cada vez más sombrío. Y no tener miedo a utilizar fármacos anestésicos cuando estemos en la presencia de un estatus epiléptico refractario. Para eso están las guías nos dicen que nos podemos apoyar de los mismos y pues ni modo, a los mismos sedarlos con los fármacos que ya les mencioné. Pues por mi parte es todo, esa fue la última diapositiva, 55 minutos, pues bueno, estamos en el tiempo que dijo el doctor Thyssen que tenían que ser las clases y pues bueno, no sé si hay alguna duda, comentario, pues Muy bien abordado, porque desgraciadamente cuando tú tienes un paciente en estatus epiléptico de reciente inicio, pues estás en ceros. O sea, definitivamente estás en ceros porque no tienes causa etiológica, no tienes antecedentes previos, no hay traumas, algo que te indique que, pues, por dónde es, ¿no? Y generalmente, como dices, ¿no? O sea, la manera de abordarlo pues siempre es la tomografía de manera inicial y los estudios, ¿no? Pero evidentemente sí hay, idealmente debe de haber, cuando tú tienes un paciente así, aunque tú buscas y no hay patrones ni electroencefalográficos ni tomográficos característicos, salvo excepción en 3 o 4 patologías, ¿no? Problemas desmielinizantes, que es uno, las